Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de testing de directivas de Angular con Jest. Recuerden ustedes que una directiva es básicamente eh, una manera de poder alterar ciertos atributos de los elementos del DOM o bien alterar la estructura de lo que se renderiza en el DOM, es decir, mostrar cosas, ocultar cosas, etc. Generalmente las directivas justamente las podemos dividir en lo que son las directivas de atributo, que son aquellas que modifican algún tipo de atributo en particular de un elemento HTML, como puede ser, por ejemplo, aplicarle una clase o no, para que sea con un color diferente, con un borde diferente, cosas por el estilo. Y por otro lado están las directivas estructurales, que son aquellas como por ejemplo en GIF, en GIFOR, etcétera, que nos permiten justamente, digamos, mostrar condicionalmente o siguiendo ciertas estructuras, cosas que se pueden ver y cosas que no se pueden ver en el DOM en un momento dado, de acuerdo a los datos que tengamos presentes en nuestra aplicación, ¿no? Entonces, vamos a pasar a ver lo que es el testing de una directiva. Vamos a crear una directiva de atributo muy sencilla y vamos a proceder a crear su correspondiente testing. Vamos a crear una carpeta, nuestro proyecto, directivas. Vamos a crear un archivo que lo podemos llamar warning limit directive. La directiva que vamos a crear es básicamente una directiva que nos va a permitir eh, cambiar el background color de un input HTML eh, según el valor actual que tenga ese input HTML. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué manera podemos trabajar con eso. Para definir una directiva tenemos que utilizar el decorador directive. Tenemos que especificar un selector, que sería el selector de la directiva, ¿no? Warning limit, que es lo que vamos a tener que poner en nuestro input HTML, en el template, para poder utilizar esta directiva. Podemos crear un input que se llame warning limit también, al igual que el selector. Esta es una manera de reutilizar el nombre del selector de la directiva también como un input, para de esa manera pasarle, digamos, un argumento a la directiva, ¿no? En este caso vamos a especificarlo como que es de tipo number o null, ¿sí? Vamos a crear otro atributo, vamos a hacer alert limit, también de tipo number o null, y vamos a asignarlo a null. Recuerden que lo que dijimos, que esta directiva lo que va a hacer es, cuando la apliquemos sobre un elemento input HTML, lo que vamos a hacer es cambiar el background color de ese input según el valor según dos valores posibles, es decir, un valor que me va a especificar un tipo warning y otro valor u otra cota de valor que nos va a especificar el tipo alert, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos referencia a ese elemento HTML? Bueno, básicamente inyectando lo que se conoce como element ref. El element ref básicamente viene con Angular, nos permite obtener en este atributo de la directiva, nos va a tener la referencia justamente al elemento input HTML. En este caso lo podemos tipar gracias a TypeScript y especificar, digamos, mucho más claro que es de tipo HTML input element, ¿sí? Vamos a utilizar además dos decoradores adicionales, que uno es el host binding, que es un decorador que nos va a permitir bindear un cierto atributo al elemento host. Es decir, el elemento host tenemos que pasarle como parámetro, en este caso vamos a pasar la clase. Acá lo que estamos diciendo es que le vamos a aplicar el atributo, vamos a modificar su atributo class, le vamos a poner
una clase warning a través de un atributo de esta clase que en principio va a estar a falso. Es decir, cuando warning esté a falso, al elemento host, es decir, al elemento al cual tenemos su referencia a través de elementRef, que es el elemento al cual estamos aplicando esta directiva, le vamos a poner la clase warning solamente en el caso en que este atributo warning sea true. ¿Sí? Como está falso, en este caso no le pondría la clase warning. Y lo mismo lo vamos a hacer con una clase alert. ¿Sí? Bien, entonces dijimos que vamos a cambiar el background color de este elemento HTML según tenga un cierto valor o no. Entonces lo que tenemos que hacer es leer básicamente el valor del elemento, ¿no? Entonces en este caso tenemos que hacer uso de otro decorador que es el host listener, al cual básicamente nos permite establecer una función listener que va a escuchar un determinado evento sobre el elemento host, es decir, es sobre el elemento al cual le estamos aplicando la directiva. Y entonces en el caso en que se produzca un evento de tipo input, se va a ejecutar el método que va a estar decorado con este host listener, ¿no? Entonces vamos a crear un método input handler, por ejemplo, en el cual lo que vamos a hacer es justamente primero obtener el valor de nuestro elemento host, es decir, el element ref.nativeElement.value, values number, ¿sí? En este caso, fíjense que lo que estamos obteniendo es, a través del element ref, estamos obteniendo la referencia del elemento nativo, el cual es un objeto que nos permite obtener todos los atributos de ese elemento HTML de tipo HTML input element, ¿sí? Entonces luego lo que tenemos que hacer es, bueno, obtenemos el valor del elemento input y a continuación vamos a determinar si tenemos que aplicarle el valor true a nuestro elemento warning o alert, y eso lo que va a hacer a través de host binding es aplicarle la clase que corresponda, ¿no? Entonces warning va a ser true cuando warning limit sea distinto de null, es decir, tenga un valor especificado y además el valor actual del input de HTML sea mayor a ese warning limit, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer para lo que es el atributo alert, ¿correcto? Entonces, de esta manera ya tenemos definido nuestra directiva, muy sencilla, ¿sí? Para poder utilizar nuestra directiva tenemos que definirlo, o declararlo, mejor dicho, en nuestro módulo. Vamos a ir a nuestro app module. Y para hacerlo uso tenemos que declararlo en la parte de declarator, ¿sí? Warning limit directive. Al igual que los componentes, los podemos declarar en este arreglo. Entonces guardamos y ahora sí ya podemos hacer uso de nuestro componente. Podemos ir directamente a lo que es el HTML. Vamos a crear por acá, vamos a crear un elemento, un input, ¿sí? De tipo number, y le vamos a especificar el selector de la directiva con el atributo warning limit, por ejemplo 5, ¿sí? Y por otro lado el alert limit igual a 10, por ejemplo, ¿sí? Entonces guardamos y vamos a ver qué es lo que está pasando con nuestra aplicación. Recuerden que hasta el video anterior teníamos lo que es la funcionalidad de obtener el usuario, que utilizaba una API externa. Y en este caso tenemos el bloque de la directiva, ¿no? Entonces vamos a ver que a medida que vayamos cambiando nuestro valor, es un input de tipo number. Bueno, fíjense acá no está cambiando el background color, pero si nos inspeccionamos con la ayuda de la consola del browser, fíjense qué es lo que va a pasar. Fíjense acá estamos inspeccionando el input de HTML, en este caso tiene aplicada la clase warning. ¿Por qué? Porque tiene actualmente el valor 8 y nosotros habíamos especificado como warning limit al valor 5. Entonces 8 mayor que 5, entonces le aplica la clase warning, ¿sí? Por la directiva que acabamos de crear. Y si aumentamos nuestro valor más allá de 10, porque habíamos puesto como alert limit a 10, si le ponemos 11, por ejemplo, 12, entonces también le va a aplicar la clase alert, ¿sí? Ahí lo están viendo cómo se actualiza dinámicamente el DOM
en el caso de que cambie, cada vez que va cambiando el valor del input de HTML. Entonces, para aplicarle las clases, justamente lo que vamos a hacer es definir las clases acá, en el CSS del componente. Podemos poner background color, por ejemplo, amarillo, ¿sí? Para la clase warning. Y para la clase alert, podemos ponerle un rojo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense que si guardamos esto, volvemos a hacer uso de nuestra directiva. Y ahora, a medida que cambiamos su valor, fíjense cómo ahora se puso el background de color amarillo porque ha superado el valor 5, ¿no? Hasta 5 no cambia el color. Cuando ponemos más allá de 5, cambia. Y si ponemos más allá de 10, que es nuestro alert limit, fíjense que vuelve a cambiar. Es decir, le aplica la clase alert en este caso y le cambia de nuevo el background color. Entonces fíjense de qué manera sencilla podemos utilizar una directiva de atributo en este caso para modificar ciertas características o atributos justamente de lo que es algunos elementos del DOM. Entonces, ¿de qué manera podemos testear nosotros nuestra directiva? Bueno, vamos a copiar esto más rápido. A renombrar. Esto va a ser warning limit.directive.spec.ts. Vamos a borrar esto. Borramos esto. Bueno, borramos casi todo, ¿no? Vamos a dejar módulo testbed limpio. Y borramos todos los tests. Para poder hacer el testing de una directiva de atributos, en este caso, básicamente lo que tenemos que hacer es uso de un componente host, es decir, un componente que en su template tenga aplicada en un input HTML, en este caso, la directiva en cuestión. Pero no queremos utilizar un componente real, entonces lo que podemos hacer es utilizar un componente ficticio, un componente fake, ¿no? Entonces vamos a crear una clase fake component, justamente. Lo vamos a aplicar el decorador component. Vamos a especificar un selector, fake component, y un template, ¿sí? Template. Y el template en este caso dijimos que tenemos que crearle un input HTML. Lo que podemos hacer es copiar exactamente el input que pusimos acá, ¿sí? Y lo ponemos acá. ¿Ven? El input HTML con un warning 5, un warning limit 5 y un alert limit 10. Nuestro fake component lo tenemos que declarar en nuestro módulo testbed, en nuestro módulo de testing, en la parte de declarations, ¿sí? Entonces ponemos fake component. Y a su vez también tenemos que declarar la directiva, warning limit, ¿no? Recuerden que para poder testear la directiva tenemos que declararla en nuestra sección de declarations. Bien, entonces en primer lugar lo que podemos hacer es definir una variable tipo fixture que lo vamos a utilizar component fixture. Esto va a ser de tipo fake component, es decir, ¿qué es un fixture? Básicamente es una manera de obtener una versión buildeada a través del módulo de testbed. Y buildeada quiere decir que genera un componente con su respectivo template y a su vez asocia a ese template todos los elementos, componentes externos que no forman parte de ese componente que se está renderizando. Es decir, yo estoy trabajando con el fake component, entonces si el template de ese fake component tiene a su vez, hace mención a otros elementos, a selectores de otros componentes, por ejemplo, entonces va a generar como parte de ese template
respectivas relaciones entre este componente, o mejor dicho, entre el template de este componente y los componentes externos. Y en este caso no tenemos ningún componente externo, pero sí tenemos una directiva aplicada. Entonces va a generar el template con esa directiva aplicada, ¿sí? Y después lo otro que podemos hacer es definir un input de tipo HTML input element, ¿no? Que va a ser la referencia justamente a nuestro input. Bien, la manera que tenemos con el módulo de testbed de poder generar justamente, digamos, de tener acceso a lo que es un DOM virtual renderizado para, especialmente para aplicarle el testing, es utilizando la función compile components del testbed, ¿sí? Entonces, de esta manera ya tenemos, le estamos indicando que al módulo testbed lo que tenga declarado, en este caso el fake component y la directiva, la queremos renderizar y obtener un fixture, ¿no? El fixture lo vamos a obtener, en este caso, aplicando testbed.createComponent y le pasamos como argumento el fake component, ¿sí? Es decir, acá estamos creando justamente la fixtura. Entonces, una vez que tenemos creada la fixtura, lo que podemos hacer es utilizar un método particular del fixture que es el detectChanges. Este detectChanges básicamente lo que hace, si vemos la ayuda conceptual, les va a decir que va a forzar un ciclo de detección de cambios en el componente que se está, que se está especificando, ¿no? En este caso el fake component. Básicamente ese forzado del ciclo lo que va a hacer es ejecutar primero lo que es todo el ciclo de inicialización, ¿no? Recorriendo todos los ciclos de vida de Angular, pero iniciando con lo que es el ciclo del engineering, ¿no? Y por último tenemos que asignar lo que es el input, ¿sí? El input que acabamos que queremos tener la referencia a justamente el input HTML del DOM renderizado. Entonces, ¿cómo tenemos eso? Lo tenemos a través del fixture que acabamos de crear. Hacemos fixture debug element query y le vamos a pasar como parámetro by directive. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Y acá vamos a acceder al native element. ¿Sí? Básicamente lo que estamos haciendo acá es accediendo al debug element del fixture. Este debug element es un objeto que básicamente lo que nos da acceso es a ese DOM renderizado, ¿sí? Y le estamos aplicando un método query, como si fuera el document query selector, por ejemplo, query selector all o lo que sea. Estamos tratando de consultar por un elemento específico de ese DOM renderizado. ¿Y qué elemento específico? Bueno, le pasamos un selector, que en este caso el selector lo que va a hacer es a través de by, que by es una librería que viene con Angular, que es warning limit, con el Angular Platform Browser, que lo que nos permite, tiene toda una serie de funciones que nos permiten seleccionar justamente elementos del DOM. En este caso queremos seleccionar por directiva. Y a este método le podemos pasar justamente una referencia al nombre de la directiva en cuestión. Este sería nuestro selector aplicado al query y esto nos va a devolver un elemento, ¿no? Pero este elemento nos va a devolver un tipo justamente debug element, ¿sí? La query nos va a devolver un debug element. Y a este debug element queremos acceder a su elemento nativo justamente para tener acceso a todas las propiedades y atributos nativas de ese elemento HTML, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos definido nuestro módulo testbed. Lo que vamos a hacer es un testeo rápido de should create input, por ejemplo, en el cual se espera que el input sea cierto, ¿no? Exista y se pueda setear e inicializar. Entonces, si podemos ejecutar nuestro archivo de unit test, en principio esto debería ejecutarse correctamente. Vamos a abrir mientras lo que es el archivo de reporte. Bueno, ahí terminó de ejecutarse. Justamente terminó. Fíjense que se ejecutó correctamente. Si vamos a ver nuestro warning limit directive, fíjense que acá está parcialmente cubierto. Claramente no está cubierta la función input handler porque todavía no le aplicamos ningún test. Así que hasta ahora viene funcionando correctamente.
Otro test que podemos hacer, bastante sencillo, es justamente el siguiente: should not have any class. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a aplicar, fíjense que nosotros en nuestro template no le estamos aplicando ningún tipo de clase inicial al input HTML, una clase CSS, ¿no? Entonces, justamente lo que hace la directiva warning es aplicarle una clase, o bien una clase warning, o bien una clase alert, según el valor actual. Pero en el momento en que se inicializa no tiene ningún valor. Entonces no debería tener ningún tipo de clase asociada. Entonces justamente lo que podemos hacer es testear que el class name actual del elemento input que recién se inicializa, digamos, sea igual a vacío, es decir, que no tenga ninguna clase asociada, ¿no? Ese es otro test que podemos hacer. Entonces volvemos a correr nuestros test. Fíjense que debería pasar sin inconvenientes porque justamente, fíjense, ahí pasó. Justamente no tiene ninguna clase aplicada. Bueno, entonces, ¿de qué manera podemos hacer el testing para hacer la cobertura de este método que tiene a su vez un host listener escuchando? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es, vamos a poner should apply en warning class, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que hacer son varios pasos. Es decir, en principio tenemos que ponerle al elemento input el valor que queremos. En este caso, por ejemplo, el límite era, bueno, el límite era 5. Bueno, ponemos el valor size, ¿sí? Size tiene que ser un string. Le ponemos valor size, ¿sí? Y vamos a ver si esperamos que el input class name sea igual a, o mejor dicho, que contenga warning, ¿sí? Vamos a correr nuestro test y vamos a ver qué sucede. Es decir, estamos asignándole un valor al value y estamos intentando ver si ese value funciona a través de la directiva. En este caso falló, fíjense que claramente no está encontrando ninguna clase, ¿no? Está recibiendo vacío y nosotros estamos esperando warning. ¿Qué nos faltó acá? En realidad nos faltó hacer un ciclo de detección de cambios a través del feature, ¿no? Feature detect changes. Vamos a volver a correr nuestro test. Vamos a ver si efectivamente ahora se ejecuta. En este caso vamos a ver. Fíjense que volvió a fallar el test por la misma razón, es decir, no está cambiando, no está encontrando la clase warning. ¿Y qué está pasando? Entonces, claro, nosotros, o sea, no alcanza para testear con setearle el valor y con forzar un ciclo de detección de cambios. ¿Por qué? Porque nuestra directiva warning limit ejecuta todo lo que es el método input handler solamente en el caso de que se genere un evento input sobre el elemento host sobre el cual estamos trabajando, ¿no? Entonces en este caso no estamos generando ningún tipo de evento input en particular, solamente le estamos cambiando el valor a un atributo y eso por sí solo en un unit test no activa todo lo que es el dispatch de eventos, ¿no? Entonces justamente lo que tenemos que hacer es despachar un evento de manera manual. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos input.dispatch event y le tenemos que pasar como argumento un new event y tenemos que especificar el tipo, ¿no? En este caso, new event de tipo input, ¿no? Y básicamente con eso ya alcanzaría. Es decir, seteamos el nuevo valor, despachamos el evento, forzamos el ciclo de detección de cambios para que ese DOM renderizado, ese DOM virtual renderizado tome los cambios. Entonces, en conjunto con la directiva, va a funcionar y va a aplicarle la clase que corresponda, ¿no? También podríamos testear acá que a su vez, como contiene la clase warning, que no contiene la clase alert, ¿sí? Porque justamente el límite es size, el valor es size, entonces
está entre los dos límites, entre el warning y el alert, pero no debería aplicarle la clase alert, ¿no? Vamos a correr nuestro test ahora. Vamos a ver qué sucede. En este caso el test debería correr correctamente. Fíjense, ahí pasó correctamente, ¿sí? Si vamos a nuestro archivo de cobertura, fíjense, tenemos 100% de cobertura. Ahora sí, estamos testeando correctamente lo que es el input handler, porque hemos generado un despache de un evento de tipo input, que es justamente el que está escuchando nuestro host listener, ¿no? Bien, y lo mismo podríamos hacer para el caso de la clase alert, ¿sí? Es decir, le especificamos un valor más allá del alert limit, que era 10, por ejemplo le podemos poner 26. Despachamos el evento de tipo input, forzamos el ciclo de detección de cambios, forzamos el ciclo de detección de cambios y luego chequeamos que, bueno, en este caso, que el test chequeamos que contenga la clase alert, ¿sí? Volvemos a correr nuestro test. Y fíjense que debería funcionar correctamente, ¿sí? Fíjense, ahí pasó nuestro test correctamente y claramente tenemos 100% de cobertura. Bien, entonces de esta manera hemos visto un ejemplo sencillo de una directiva de Angular, una directiva de atributo. La hemos aplicado a nuestro componente, en nuestra aplicación, para ver cómo funciona correctamente. Y luego hemos aplicado el unit test correspondiente, ¿sí?